Hola, ¿cómo están? Anabela Zaparrigo les saluda y les da la bienvenida a una nueva emisión de Televisión Andina, aquí en el programa de interés público. Hoy conversaremos sobre el trabajo doméstico infantil. Las cifras son realmente preocupantes. Pareciera que no se está haciendo nada al respecto. Se viene trabajando, pero ¿qué tanto? No lo sabemos para que pueda visibilizarse en realidad lo terrible que puede ser que más de 100.000 niñas, niños y adolescentes estén desarrollando trabajos domésticos infantiles en el Perú. A tal punto que esta cifra nos coloca inclusive como el segundo país en Latinoamérica con una realidad tan cruda. Brasil es el primero. Hoy hemos invitado a Luciana Cumpa García Naranjo. Ella es especialista legal, abogada de Acción por los Niños. Asimismo, Juan Enrique Bazán, también asesor regional para América Latina en Derechos del Niño de Save the Children. Con ellos vamos a conversar en estos instantes para que cada uno de ellos pueda darnos a conocer también sus puntos de vista. ¿Cómo está Luciana? Bienvenida al programa. Gracias, buenos días. Luciana, ¿qué se entiende por trabajo infantil? No cualquier niño o niña que desarrolle un trabajo o una tarea puede ser considerado como alguien que esté digamos, en este rubro, ¿no? Que esté trabajando realmente. Claro, el trabajo infantil desde el punto de vista legal, porque también tenemos una cuestión cultural de por medio, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, trabajo infantil es cualquier labor, ¿no?, que demande una determinada cantidad de horas de trabajo que se encuentre bajo una subordinación de un empleador y que sea realizado, y este es el elemento crucial, por una persona menor de 18 años. Nuestro Código del Niño y Adolescente actual contempla como legal el trabajo adolescente de aquellas personas que se encuentran entre los 14 y 17 años de edad, y para eso determina unas condiciones especiales. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un adolescente que trabaja no puede trabajar más de 4 horas diarias. Si se encuentra entre los 15 y 17 años, entonces podría su trabajo llegar como máximo a 6 horas diarias. No puede realizar trabajo nocturno y tiene que estar debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo si es que se trata de un trabajo dependiente o por cuenta ajena, y si es un trabajo independiente, la inscripción debe realizarse en la DEMUNA. ¿Y quién se hace cargo de estas inscripciones? En la DEMUNA, el defensor, el responsable de la DEMUNA, y en el caso del Ministerio de Trabajo, en la oficina descentralizada, el mismo día que se entrega la documentación. ¿Pero quién lo tiene que hacer? ¿Quién hace las veces de patrón, digamos? Por supuesto, se tiene que acercar en todo caso el padre de familia o el empleador. ¿Para qué la inscripción? Para que la autoridad, en este caso el gobierno local o el sector trabajo, tenga oportunidad de supervisar y de observar que no se llegue a un nivel de explotación. El trabajo que realiza un adolescente no puede ser cualquier trabajo tampoco. Es decir, el adolescente no puede trabajar en labores, por ejemplo, o no debería trabajar en labores en las cuales exponga su salud, su integridad física, mental, o que perjudique sus estudios, o que pongan en peligro su vida. Por ejemplo, no podría trabajar en el transporte público, no debería. O no debería trabajar haciendo servicio de mensajería, o tal vez en un mercado. O cargando bultos. Exacto, cargando bultos, ¿no? Si nos vamos a las partes más extremas que están prohibidas de cualquier manera, que son, por ejemplo, la pornografía, trabajos en minas, de repente. Trabajos en minas, el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, esos están prohibidos bajo cualquier manera. Nos estás hablando de la teoría. Exacto. ¿Verdad? La parte legal. La realidad es otra. ¿Cuáles son las condiciones del trabajo infantil doméstico que podemos observar actualmente en el Perú? Mira, las cifras que te voy a dar son cifras que hemos recogido de la parte del diagnóstico de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que fue presentada el año pasado por el Ministro de Trabajo. En esta parte del diagnóstico, ellos señalan que según la última encuesta que hicieron, 1.600.000 niños en el Perú están trabajando, ¿no? Eso, dentro de esta cifra, aproximadamente el 30% son niños o adolescentes que trabajan haciendo servicio doméstico o ayudando en casa, y dentro de esta cifra hay una cifra más pequeña, de más o menos 1%, que son niños que se han ido a otra casa, ¿no?, a ayudar. Nosotros sospechamos que muchas veces bajo la figura del padrinazgo o madrinazgo, mediante los cuales los padres, y ahí viene el elemento cultural, los padres aceptan esa condición porque consideran que su hijo va a tener una mejor oportunidad, ¿no?, al ir a otra ciudad o estar trabajando en otra casa haciendo el trabajo doméstico. Bien, Luciana, vamos a continuar conversando contigo, pero también nos acompaña hoy un representante de Save the Children.
sección Perú, Juan Enrique Bazán. Usted es asesor regional para América Latina en derechos del niño. ¿Qué debemos conocer en cuanto a derechos del niño se refiere que nos haga a la sociedad sensibilizarnos más y entender que el trabajo infantil doméstico tiene que, si se da, que reunir ciertas condiciones o simplemente no debe darse? A ver, en primer lugar yo vería de que el fenómeno de niñez y adolescencia que trabaja es un fenómeno real que existe en América Latina. Dentro de eso, el trabajo de niños y adolescentes, especialmente mujeres, que realizan labores en hogares de terceros, ¿no es cierto? En todos los países existe. En la medida que existe como realidad, hay un asunto que el Estado tendría, como bien ha dicho la colega, tendría que supervisar y a fin de poder garantizar que los derechos de las criaturas que están trabajando en hogares de terceros no se vulneren. Perdóneme, a medida que usted vaya hilando sus frases, me gustaría ir interrumpiéndolo, si me permite. Cuando usted habla de esta ausencia de fiscalización, de inspección, ¿el Ministerio de Trabajo sugeriría usted, por ejemplo, que tendría que estar inspeccionando esta tarea? ¿No la está haciendo? ¿Qué se observa? Ahí hay un problema jurídico, entiendo, que es que el Ministerio de Trabajo está autorizado para inspeccionar centros laborales formalmente constituidos. Los hogares privados, digamos, inhiben a que esta función pública se pueda cumplir. Sin embargo, se dijo hace un momento de que las defensorías municipales de los niños y adolescentes sí están en facultades de registrar a los niños y adolescentes que trabajan en el ámbito Eso es correcto, sí, Luciana, por supuesto, sí. es parte de sus funciones y es el trabajo. O sea, no puede ser un domicilio particular, un escudo para que no se visibilice esta realidad. Claro, sí, es la obligación de los defensores municipales. Sí, en todo caso el Ministerio de Trabajo perfectamente puede entrenar, capacitar, profesionalizar a los encargados de las defensorías municipales para que realicen una inspección de trabajo a nombre de ellos. Y en todo caso mantener la relación directa con las niñas y adolescentes que puedan trabajar, no solamente manteniendo el registro único de inscripción en las cuales tendrían que estar los trabajadores del distrito ahí consignados en la municipalidad, sino que la municipalidad está en condiciones, hoy más que antes, por los recursos que dispone, de hacer un trabajo de prevención, de formación en derechos para los mismos niños a fin de que estén alertados de lo que eventualmente pueda significar algún tipo de violación de los derechos. ¿Qué otras características ha observado usted en ese tratamiento? Bueno, esto también se puede acompañar a las familias, ¿no es cierto? Porque estos procesos de formación y de actualización, de reconocer que los niños y adolescentes en nuestras sociedades tienen derechos, también es pertinente que las municipalidades formen a los padres de familia, ¿no es cierto? Y a los que viven en las distintas familias dentro de una jurisdicción. Porque el problema es no solamente que la niña pueda trabajar, o sea, la niña adolescente que trabaja en hogares, el problema es cuando existe explotación capitalista o existen relaciones de esclavitud o cualquier otra forma análoga o condiciones perversas y dañinas de empleo. Ese es el problema. Pero si la persona que es menor de edad trabaja en un hogar protegido, garantizándole sus derechos y garantizando que tenga una jornada justa de trabajo, que la norma especifica, que pueda asistir al colegio, que pueda ser atendida en sus requerimientos de salud. Que pueda jugar, por favor. Y que se pueda acompañar como familia los procesos de ser niño y de ser adolescente, como el juego, la recreación, los estudios, etcétera. Entonces esto podría ser perfectamente viable socialmente para la promoción del desarrollo y un proyecto de vida en construcción de esas criaturas. Bien, Juan Enrique, Luciana, nosotros estamos hablando sobre el trabajo doméstico infantil aquí en el programa. A ustedes que nos están siguiendo, que necesitan hacer algún comentario, que quieren hacer alguna pregunta, les invitamos para que puedan seguirnos a través del Twitter, @samarriegoana, y también a través del Twitter de la Agencia Andina, @agencia_andina, para que puedan ustedes también integrarse a esta conversación. Hemos querido hacer una encuesta con los propios niños, preguntarles qué opinaban del trabajo que desarrollan ellos en cualquiera de las condiciones. Y también quisimos recoger el testimonio de alguien que ya es más grande, pero que trabajó parte de su niñez también en una casa. Lenin Lobatón
y Rocío Ramos fueron quienes se encargaron del siguiente video. Vamos a verlo. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el Perú 110.000 niñas, niños y adolescentes trabajan ocultos en hogares haciendo labores domésticas. Son jóvenes que en su mayoría provienen de Huancavelica y zonas rurales, que llegan a la capital a probar suerte a fin de mejorar sus expectativas económicas, aunque a veces no resulta fácil. Este es el caso de Analí Baltazar, una joven de 22 años que trabajó por varios años como empleada del hogar y nos cuenta su experiencia. Yo comencé a trabajar cuidando así niños cuando tenía 9 años. Yo también era trabajadora infantil doméstica y mi experiencia sí era como que no era tan bonita que digamos, porque habían empleadores que me trataban un poco mal, habían empleadores que me trataban un poco bien y no la pasaba bueno también, ¿no? También trabajaba y estudiaba a la vez en algunas ocasiones, incluso bajé de nota, pero yo creo que cuando ingresé a la casa de Panchita es donde que aprendí muchas cosas y subí y incluso mi autoestima como que mejoró porque estaba baja. Recorrimos las calles para saber cuál es la impresión de los niños sobre estos temas. Pienso que es algo injusto, porque no es justo que nosotros estemos estudiando y otros niños estén, como le digo, gastando su tiempo trabajando cuando eso debería ser plan de sus padres. Que está mal. ¿Por qué? Deben estar estudiando. Que dejen de trabajar y que sigan sus estudios. Hay de varias maneras, también hay explotación de las personas, que porque sus padres les mandan a trabajar porque ellos mismos no quieren trabajar. Ese es uno de los problemas que hay en el Perú. Bueno. No, no está bien, pero en realidad si tienen un padre y una madre deberían trabajar ellos dos y los hijos no. Lo único que deben hacer es estudiar para hacer algo en la vida, ser alguien profesional. Yo le diría solamente que estudien, nada más que estudien hasta que sean profesionales, nada más. El lucro creo que es importante, pero la educación no es primordial. Que no deberían trabajar, que primero está su estudio. ¿Es lo primordial? Sí. ¿Has trabajado tú alguna vez? No, no he trabajado. ¿Te gustaría trabajar ahora, sabes? No, porque no estaría con tiempo para mis estudios. Los padres que mandan a sus hijos a trabajar, pues en realidad lo que deben hacer es tratar de darle un poco de educación, porque la verdad esos chicos de grande van a tener que crecer y sin educación van a ser los futuros delincuentes. ¿Tú crees que la educación es lo más importante para ellos? Claro, porque por algo los padres han tenido hijos, para que sepan educarlos y cuidarlos y darles también lo que ellos necesitan. Y que estudien, que pidan educación a sus padres o no sé, al Ministerio de Educación para que los ayude un poco. Voces de consideración hacia otros niños que están trabajando, que no pueden estudiar, voces de reclamo, y algunos dirán hasta de voces de niños exagerados. Uno nos decía que inclusive si es que no están de la mano con la educación pueden terminar como delincuentes. ¿Qué comentarios les ameritan nuestros invitados, estos testimonios que acabamos de ver? Comenzamos contigo. Me ha parecido sumamente positivo que ustedes entrevisten a los mismos adolescentes, porque justo una de las estadísticas que llama más la atención es que casi el 50% de los niños y adolescentes que trabajan sufren rezago escolar. Es decir, no pueden tener un rendimiento escolar adecuado porque deben dedicar parte del tiempo que ellos deberían destinar para recrearse, para hacer sus labores, sus tareas escolares, lo están dedicando al trabajo. Entonces, creo que esta cifra nos impulsa a tomar medidas que estén destinadas no a fomentar el trabajo infantil, pero sí a brindar una protección especial a aquellos adolescentes que ya están trabajando y que necesitan no solamente un horario adecuado para ir a estudiar y poder cumplir con su puesto de trabajo, sino también una metodología especial por parte de las escuelas, unos horarios también especiales para que ellos puedan desarrollarse tranquilamente, ¿no? Otro tema que también quería levantar es acerca de la tolerancia social. Esta estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil, que ha sido presentada por el gobierno, establece como uno de sus ejes el combate a la tolerancia social, y están comprometidas campañas para evitar la tolerancia social al trabajo infantil. Luciana, quisiera que nos expliques más sobre eso, pero antes permíteme con Juan Enrique, ¿qué opinión también luego de ver este video? Bueno, yo
tendría las siguientes opiniones. En primer lugar, me parece igualmente bien entrevistar a las criaturas, a los adolescentes y a los niños. Mediáticamente es importante, sin embargo, creo que detrás de esta función mediática hay una cuestión de derecho, de opinión de las criaturas, ¿no? De los niños y adolescentes. Además, muy conscientes, ¿no? Usted ha observado, todos quienes respondieron parecía que estaban conscientes de lo que estaban diciendo. Claro, pero tienen conciencia, que era la otra parte de mi opinión, tienen conciencia dentro del sentido común y corriente del pensamiento social, es decir, están ubicados en el medio del imaginario social acerca de lo que debe ser la infancia, y ese concepto de unicidad de infancia solamente existe en los libros. Ellos están hablando, por lo tanto, de las condiciones de existencia materiales de vida de ellos, pero no están reconociendo que en el Perú existen distintas infancias, y cada infancia tiene un modo de vida distinto una de la otra. Entonces existen infancias trabajadoras, infancias campesinas, infancias que trabajan en la ciudad o que trabajan en el sector de la Amazonía. Y por lo tanto son modos de vida y de reproducir y mantener la vida distintos. Lo que ellos opinan para ellos es pertinente, tiene cohesión social, coherencia, y eso les enmarca la construcción de un proyecto de vida a mediano y largo plazo. Nos está diciendo que si esta encuesta la hubiéramos desarrollado en una zona altoandina, en una zona de la selva, probablemente las respuestas habrían diferido. Probablemente, y además tendría un sentido orgánico dentro de lo que es el derecho, pero el fenómeno social también. Porque uno de los problemas culturales que tenemos para entender la problemática de trabajo infantil es que partimos de un supuesto que hay una sola forma de entender, que hay una sola forma de infancia. La unicidad sociológicamente está probado que no existe en lo que es la configuración de las infancias. Sí, continúe, por favor. Yo quise revisar un poco el mensaje que nos está llegando a través del Twitter. Quisiera que nos amplíe estos aspectos, porque además usted es estudioso del tema, usted es sociólogo. Y me permitiría entonces preguntarle cuáles pueden ser esos factores que nos colocan al Perú como un segundo país en Latinoamérica en donde el trabajo doméstico infantil es mayor. ¿De qué estamos hablando? ¿Solamente de estos conceptos de distintas infancias, de conceptos culturales? ¿De qué, Juan? Yo creo que en la realidad social concreta existen arraigos socioeconómicos diferentes, ¿no? Las familias de los Andes están constituidas de una manera en que el niño y la niña, desde muy temprana edad, empiezan a trabajar en las labores domésticas, al lado de la madre primero y después del padre. Por eso pueden criar animales domésticos, después el pastoreo y finalmente trabajar en la agricultura. Si los padres no transmiten intergeneracionalmente esa forma de educación, les producen desarraigo. Hay estudios que demuestran que en el caso de las comunidades nativas de la cuenca amazónica, las comunidades en las cuales los niños los han mandado a la escuela han desaprendido el cultivo de las variedades de yuca, que solamente lo enseñaban los abuelos con los nietos. Y por lo tanto la diversidad alimentaria, en ese caso de producción alimentaria, se restringe a partir de la escuela. Por eso hay que distinguir también el caso de la niñez trabajadora. Si bien es cierto que puede afectar quienes trabajan en la escolaridad, no necesariamente eso tampoco es un concepto categórico ni universal, porque el derecho a la educación no significa el derecho de ir a una escuela, el derecho a estar metido dentro de un programa de escolaridad. El derecho a la educación significa que las infancias en el Perú tengan acceso a formarse dentro de la construcción de un proyecto de vida particular y nacional. Y en ese sentido, ¿cree usted que actualmente se está, a través de la denominada inclusión social, apuntando hacia resolver ese tipo de diferencias? Pero yo creo que hay, sobre todo, generación de oportunidades. Uno, de los jóvenes adolescentes que están, participando en programas educativos, becados, por ejemplo, para cambiar su situación y rumbo de vida, es decir, la viabilidad de construir un proyecto de vida garantizado desde la acción directa, social y política del Estado. Pero creo que sobre todo este tipo de acciones, y a partir de la idea de inclusión social, se tiene que repensar las infancias, todas las que existen, y a cada una poder darle una respuesta específica como política de Estado. Bueno, aquí a través del Twitter nos dicen, nunca es tarde, es el nombre del usuario, el niño simplemente no debe trabajar. ¿Qué podemos comentar?
Bueno, recogiendo el tema que el trabajo infantil tiene un elemento cultural muy fuerte. Es decir, el trabajo infantil en la zona altoandina o en la zona de la selva, y eso lo vemos en las estadísticas, Lima es la región donde aparentemente hay menos trabajo infantil registrado de esta encuesta, y las zonas rurales es donde hay mayor cantidad de trabajo infantil. Entonces hay un tema ahí cultural, como señalaba el colega. Entonces, yendo al tema específico de trabajo infantil doméstico, que en su mayoría se da, bueno, al menos aquí en la zona urbana, sí pone a los adolescentes en una situación de vulnerabilidad, porque como ya mencionamos antes, el espacio privado donde se desarrolla se presta mucho a la informalidad, se presta mucho a la vulneración de derechos, incluso a muchos casos de abuso sexual. Acción por los Niños trabaja en Lima Sur y asesora a las DEMUNAS para que las DEMUNAS puedan ver más allá, un poco más allá de los casos que le llegan, porque puede llegar a la DEMUNA un caso, vamos a decir, de pronto de un adolescente o de un niño que ha dejado de ir al colegio, y cuando va el defensor municipal se entera que ese niño deja de ir al colegio porque está trabajando, no deja de ir al colegio porque está enfermo, porque simplemente no podía ese día. Entonces, sí, si no aplicamos un enfoque haciendo esta diferenciación sobre cómo se ve el trabajo infantil, en qué parte, haciendo esta diferencia sobre el concepto de infancia, entonces va a ser bien diferente, porque para cada espacio se tiene que adoptar una estrategia distinta. Entendemos. Luciana, hace un momento hablabas de la deserción escolar. El 62% de los adolescentes que tienen entre 14 y 17 años, según la cifra que registra la OIT, Organización Internacional del Trabajo, presentan en promedio un retraso escolar de 2 a 4 años. Esto me parece a mí realmente terrible, ¿no? En ese sentido, ¿qué recomendaciones dan ustedes? ¿Qué se debe hacer? Tiene que haber un rol muy fuerte de los padres. Es decir, los modelos parentales, es decir, la asunción de los padres de que deben de cumplir el rol de educar, de cuidar a sus hijos y de establecer ciertas normas, disposiciones en donde les hagan entender a los adolescentes lo importante que es el rol educativo en sus vidas, es primordial. Por ejemplo, los casos que vemos en Lima Sur, chicos que están en tercero o cuarto de secundaria, muchas veces con la anuencia de los padres logran juntar un dinero y se ponen a trabajar en el negocio de mototaxi, lo cual no estaría mal, si no es que por esta nueva dinámica en su vida del manejo del dinero hacen que abandonen la escuela. Estos muchachos van a contribuir a la economía familiar, seguramente van a ganar un dinero, pero en el futuro, al no haber terminado la secundaria, no van a poder adquirir un puesto de trabajo donde puedan obtener una ganancia mayor, porque han interrumpido su educación. Entonces estaría bien si es que el adolescente logra comulgar entre el estudio y el trabajo, no desatiende ninguna de estas dos cosas, eso sí estaría bien. Por supuesto. No estamos incentivando el trabajo, ¿verdad? Claro. Antes de empezar esta entrevista, comentábamos eso precisamente con ambos invitados. No se está proponiendo que los niños trabajen. No, yo creo que no se trata ni de alentar ni desalentar. De lo que se trata, creo, como política... Eso parece muy cómodo, ¿no? ¿Cómo? Eso parece muy cómodo decir eso, ni alentemos ni desalentemos, ¿no? Claro. Ni avancemos ni retrocedamos, quedémonos. No, pero es una comodidad aparente, ¿no? En el sentido de que en ese juego de palabras hay una reflexión, digamos, que los académicos llaman epistémica, que son las raíces más profundas del conocimiento para poder entender realmente qué cosa es el trabajo infantil. Y como decíamos hace un rato, estos adolescentes que opinan en el sentido que lo han hecho y que se ubican en el promedio del sentido común y corriente, del imaginario social sobre niñez que no debe trabajar, esa es una construcción social. Y no es como deconstruir ese concepto, porque la deconstrucción de esa idea promedio que existe del trabajo significa cómo valoramos críticamente las condiciones de empleo, de existencia, de vida de los niños y adolescentes. Entonces, ahí donde hay explotación, ahí donde hay esclavitud, ahí donde hay condiciones perversas y dañinas, lo que hay que hacer es denuncia. Por eso no es comodidad. Y porque se están violando los derechos humanos de las criaturas, ¿no es cierto? Pero ahí donde las condiciones de empleo son saludables, son permitidas social, cultural y jurídicamente,
y si esto no interfiere con el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el acceso a una salud protegida, a una educación adecuada, etcétera, entonces se trata de, en ese caso, proteger, ¿no es cierto? Proteger, que tiene que ir de la mano esta palabra protección, de la palabra sensibilización. Como periodista, muchos de nosotros sentimos que es un tema que no se toca, la sociedad pareciera no interesarle o no quiere interesarse. Ahí sí cabe, yo creo, el concepto de comodidad, ¿no? Porque si lo vemos por la economía política del trabajo doméstico, niñas y adolescentes están siendo más contratadas en los sectores populares donde se requiere mayores ingresos familiares y por lo tanto las familias o los adultos de las familias demandan tiempo libre. Y la manera de producir tiempo libre a cambio del trabajo de los empleadores para ganar X sueldo tiene que ser reemplazado por niñas y adolescentes porque cobran menos que las trabajadoras del hogar adultas y por lo tanto la diferencial es lo que le permite su ganancia. Entonces hay un tema de economía política y las familias les conviene, entre comillas, o es de su interés pagar menos por el salario de una niña o de una adolescente, ¿no es cierto?, como trabajadora del hogar. Ahí, por eso decíamos, es importantísima la Defensoría Municipal de Niño y Adolescente para que a nombre del Estado pueda garantizar los derechos de las criaturas y pueda hacer los procesos de formación y capacitación a los adultos para que establezcan un contrato de acuerdo a la ley, pero también de acuerdo a lo que el país y la sociedad necesitan. Usted hablaba de economía, y yo no sé si mi pregunta pueda ser válida o no, pero podemos pensar también en qué tipo de economía, en qué modelo de economía estamos actualmente viviendo como para inculcar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que se trata de una economía de subsistencia únicamente, de supervivencia. Habría que hacer alguna reflexión allí en voz alta también. Que tú trabajas con Acción por los Niños, una ONG que visita zonas populosas, que visita lugares en donde se siente muy de cerca la falta de un pan y esa necesidad que tiene de salir a trabajar el padre, la madre y los hijos también. Sí, definitivamente, y uno de los ejes de esta estrategia nacional es hacer la educación y el buen uso del tiempo libre. ¿Cómo es eso? El uso, es decir, primero que los muchachos estén en el sistema educativo, aquí en el área urbana, que estén en el sistema educativo, que concluyan la primaria, la secundaria dentro de la edad normativa también, ¿no? Es decir, estar en un sistema educativo de calidad. Y por otra parte, que este buen uso del tiempo libre sea para recrearse, para actividades artísticas, deportivas, sociales, ¿no? Pero un buen uso del tiempo libre de manera sana. ¿Por qué? Porque nosotros vemos mucho, también hemos visto casos de adolescentes en conflicto con la ley, que cualquiera pensaría que viene del clásico hogar disfuncional, del padre alcohólico, de la madre maltratada, y muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que son hijos de repente de 2 profesores universitarios. Entonces, ¿qué sucede? No hay propiamente una violencia familiar en el hogar, como nosotros la conceptualizamos de forma clásica a través de la violencia psicológica, digamos el insulto, ¿no? O el golpe, pero sí hay una violencia en el sentido que hay un abandono, porque los padres están todo el día trabajando. Entonces, eso tiene que ver con varios elementos, ¿no? Primero, que los padres asuman su rol paternal, que no se reduzca al rol de proveedor, sino también un tema presencial de los padres con los hijos, ¿no? En segundo lugar, como ya te repito, fomentar la educación. En tercer lugar, que ese rol presencial de los padres sea para hacer un buen uso, un tiempo de calidad entre padres e hijos. Y repito nuevamente, el tema de la tolerancia social. ¿Cuántos adultos o cuántas veces nosotros hemos visitado un hogar donde hemos sabido que hay una adolescente o una niña trabajando en ese hogar, bajo el pretexto de que, bueno, nosotros le pagamos el colegio, permitimos que viva aquí, etc. Es un modus vivendi que se está dando mucho en la ciudad y que cuenta con la aquiescencia de todos nosotros, ¿no? Es tanto de los padres que entregan al adolescente para que haga este trabajo, como de las personas que lo reciben y de todas las personas que somos alrededor, que podemos ser los espectadores de esta situación. Entonces, si hay una tolerancia social, esto se va a seguir repitiendo y eso es lo que no se debe permitir. Si es que va a existir, tiene que estar bajo los parámetros que se considera la ley y que permiten al Estado hacer un monitoreo de que efectivamente el cumplimiento de esta labor que está haciendo esta adolescente no va a entrar en conflicto con ninguno de sus derechos.
Hay padres que me dicen, pero yo a mis hijos les pido que todos los fines de semana laven el carro. Perfecto, no estamos contraviniendo ningún derecho del adolescente. Es más, estamos desarrollando en él cierto nivel de responsabilidad porque en el futuro ellos también van a ser personas que van a entrar a trabajar al mercado laboral. Pero cuando estas labores domésticas que sean incluso en el hogar, cuando se le pide al adolescente que atienda la bodega, etcétera, hoy día no vas a ir al colegio porque tienes que cuidar la bodega, entonces ahí ya sí estamos contraviniendo un derecho. Así les remuneren. Así les remuneren, porque ya estamos contraviniendo su derecho. Entonces ellos, como son seres humanos que les atienden una serie también de derechos especiales, se tiene que tener mucho cuidado y hacer este test de razonabilidad, de proporcionalidad. Si es que esta labor que se le está dando a este adolescente a este adolescente está contraviniendo alguno de sus derechos, entonces ya estamos pasando un límite. Leyendo algunas cifras estadísticas, conocíamos que el 65% de los trabajadores infantiles domésticos de Lima son migrantes, ¿no? Entonces, la modalidad, en este caso, como sabemos, la modalidad principal puede ser cama adentro, y allí probablemente los riesgos son mayores, los riesgos aumenten allí. ¿De qué tipo de riesgos estaríamos hablando? Qué situación tan dura, ¿no? Venir de provincia, dejar sus hogares, dejar parte de la cultura en la que crecen estos niños, dejar a la familia, en fin, llegar a un hábitat diferente y encima que no les remuneren, en fin, y que tengan que someterse a una serie de riesgos, Juan Enrique. Bueno, yo creo que los riesgos están en relación de lo que decíamos hace un momento, entre las condiciones perversas, dañinas de empleo, las condiciones de esclavitud, de relaciones contractuales o no contractuales, pero de relaciones de esclavismo, y también relaciones de explotación capitalista en términos genéricos, ¿no? Para no ir al detalle de lo que su pregunta insinúa podría precisarse. Pero esos son los riesgos, y por eso existe, digamos, la demanda de que pueda actuarse bajo derecho, porque esto puede ser una garantía para la persona, en este caso niño o adolescente, que pueda estar incursa en una estrategia de sobrevivencia, digamos, dentro de los contextos de origen o unidades familiares de procedencia andina extremadamente pobres. Pero ¿quién debe actuar? Usted dice debe actuarse de esta manera, de manera más legal, en fin, recurriendo a una serie de derechos que ya están contemplados. ¿Quién es el responsable de actuar? ¿Quién es el responsable que estas cifras no sigan en aumento, estas cifras de abuso? A ver. Yo creo que, bueno, las cifras tienen su propia lógica, que es la dinámica social, ¿no es cierto? Y entonces eso va a seguir moviéndose independiente de nuestras voluntades. Ahora, en términos de responsabilidad social, existen a las familias, a la comunidad, por velar por los derechos de las criaturas. Y el garante de los derechos es el Estado. Entonces, estos dos grados de función o rol social son tienen que ser asumidas. No ¿Pero qué falta? ¿Falta más voluntad política? ¿Falta más fuerza, más impulso en las campañas? ¿Qué nos sugieren desde Save the Children? Bueno, yo creo que son varios planos los que hay que trabajar, ¿no? En términos concretos y específicos, yo me imagino que para el trabajo doméstico de niñas y adolescentes es imprescindible repotenciar a las defensorías municipales en un rol encomendado, reafirmado por el Estado, a fin de que estas criaturas puedan tener, digamos, colocado, garantizado lo siguiente. Primero, si el ser trabajadora del hogar constituye o no una posibilidad de construcción de proyecto de vida. Segundo, que estas criaturas pueda garantizársele su personalidad jurídica. Y tercero, que esa función sea compatible con el interés superior del niño y del adolescente. Estos elementos son los que tendría que la DEMUNA supervisar. Y esto se ajusta ya a la norma específica, si son 4 horas, 6 horas, si debe ir al colegio nocturno o vespertino en la mañana, en la tarde. Eso es cuestión de adaptación o de aplicación. Pero los principios jurídicos, políticos y éticos, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, en el rol del Estado y de la responsabilidad social de la familia, creo que es eso. ¿Cómo garantizamos que la criatura que trabaja en un hogar pueda construir su proyecto de vida con el mismo y legítimo derecho de nuestros hijos biológicos o de crianza? ¿No es cierto? Segundo, de que puedan
no ser vulnerado en ningún momento su personalidad jurídica, es decir, en todo momento respetar su condición de ser sujeto de derechos. Y tercero, cuando tenemos dudas, hacer prevalecer el interés superior que les asiste. Muy bien, Juan Enrique, muchas gracias. Ha sido bastante puntual en realzar, resaltar además allí con plumón fosforescente este rol de las demunas. ¿Qué nos pueden decir desde Acción por los Niños también? ¿Qué recomendaciones? Sí, definitivamente, como ya te mencionaba, nosotros trabajamos con las demunas para que consideren dentro de sus funciones, porque las demunas tienen varias funciones, que son la de conciliación, la de restablecimiento de derechos de los niños, cuando viene un niño que no ha ido a colegio o que de repente ha sufrido maltrato infantil, etc. Pero estamos partiendo del concepto que en todos los lugares del Perú hay demunas. Por supuesto, en el Perú hay más de 2.000 demunas. Municipales, sin contar las parroquiales y las comunitarias o las escolares. Entonces, ellas tienen que tomar en cuenta que uno de sus roles es desarrollar esta capacidad de sus operadores para detectar el trabajo infantil, ¿no? Es decir, estar en esa posibilidad. Ahora, es importantísimo, ¿por qué? Porque en ellas aterriza la parte de prevención del trabajo infantil que contempla la Estrategia Nacional. Hay otro nivel que es, por ejemplo, el de articulación intersectorial, porque cuando llega un niño maltratado al MAMI, por ejemplo, llamó la atención al maltrato infantil en salud, ahí también nosotros podemos detectar trabajo infantil. Pero el rol primordial que desarrollan las demunas es valiosísimo. Entonces, las demunas, por su parte, deben cumplir con esta parte que les toca de la Estrategia Nacional. En otro nivel estará la articulación intersectorial que tiene que haber entre los ministros de cada sector que entra a tallar aquí, que puede estar el Ministerio Interior con la Policía, el Ministerio de Salud, bueno, con los MAMIs, incluso el Ministerio de Educación, en lo que corresponde a tener los profesores. Los profesores también pueden tratar casos de trabajo infantil y también, como ya dijimos antes, establecer currículas, metodologías, inclusive horarios especiales para aquellos niños que se encuentran trabajando y estudiando. Tendría que haber, no sé si un ente, una institución, una asociación civil que pueda monitorear todas estas ideas que ustedes están aportando aquí y que probablemente también desde el Estado se están ya trabajando, pero no se visibiliza mucho, ¿no? No hay esto todavía. Esta Estrategia Nacional contempla la existencia de una comisión que se va a encargar del monitoreo y evaluación. ¿Con plazos, con metas? Claro, porque esta estrategia, si no me equivoco, dura hasta el 2017. Entonces, cada año ellos tienen que evaluar si está funcionando lo que están aplicando. Para no seguir hablando en abstracto, estamos hablando de una estrategia nacional que es conducida por el propio Ministerio de Trabajo. Estado, entonces. Claro, ¿cierto? del Estado. Entonces, a su vez, los gobiernos regionales están en la obligación de establecer sus propias estrategias regionales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y a su vez los gobiernos distritales están haciendo lo mismo, y cada uno debe establecer esta comisión. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima Metropolitana ya estableció esta comisión para poner en marcha esa estrategia con los sectores a nivel local y a su vez evaluar y ver si están avanzando o realizar los ajustes que corresponden, si es que alguna estrategia no está funcionando. Y de ahí la importancia de que haya este plan a nivel distrital, nivel local, nivel regional, porque definitivamente, como ya hablamos, el trabajo infantil que se da en Ayacucho no es lo mismo que en Lima. Entonces ahí van a tener que puntualizarse, fortalecerse determinadas políticas o acciones para poder proteger a los niños y adolescentes que trabajan. Bueno, y los derechos de los niños, de las niñas, están contemplados en nuestra Constitución. Hay un Código del Niño y Adolescente, hay una Convención Internacional que habla también sobre los derechos de los niños. ¿Qué está pasando entonces si es que todo pareciera estar regulado con nuestra sociedad? Usted como sociólogo, ¿qué cree que puede estar pasando con nuestra sociedad, la peruana por lo menos, que no está lo suficientemente sensibilizada, que no se siente parte de? Yo creo que es un problema de desamor sobre la infancia. ¿Desamor? Sí. Es decir, Qué terrible. Hay una ruptura, hay un crack entre la sociedad adulta y la infancia. Y hay una incomprensión de la sociedad adulta por la infancia ahora con derechos. Y creo que los adultos no hacemos el suficiente esfuerzo para entender que en el presente y en el futuro tenemos que reconstruir nuestras relaciones con nuestros niños y nuestros adolescentes. Y eso solamente puede ser con un gesto de amor. No es posible
digamos, que las políticas públicas en términos generales o específicos, ¿no es cierto?, aplicativas en lo concreto, no nazcan a partir de un sentimiento, de una inspiración de ternura, de acogimiento, de abrazamiento al niño y adolescente, especialmente al que está abandonado por sus familias de origen y que el Estado no hace nada, o algunos sectores del Estado no hacen nada, o niveles de la sociedad civil tampoco hacen nada y por lo tanto están en el desamparo, y por un asunto de cómo orientar las ocupaciones de los niños. Cuando la infancia no tiene ocupación fija o está en desafecto, entonces vive el fenómeno del desamparo. Y esto puede ser provocado por una unidad familiar con la cual está conectada la criatura o por la sociedad. Por lo tanto, ¿cómo salir ante el desamparo? Solamente con un abrazo de acogimiento, de ternura, de afecto, de acariñamiento, como dirían algunas personas. Y en este sentido, por ejemplo, en la experiencia de hace unos años atrás, con la Municipalidad de Lima y con niños que vivían en la calle, se crea el programa Jardineritos de mi ciudad, a partir de una lógica muy sencilla. Primero, no hay mejor organizador de la vida social y colectiva, individual y colectiva, que el trabajo. Y además, el Estado tiene que hacer un gesto de acogimiento de aquellos que excluyó. Entonces se crea un programa para cultivar, para mantener, para atender los jardines con las criaturas. Y entonces eso como experiencia simbólica de lo que es extender los brazos, ¿no es cierto?, de la comunidad, de la familia, de los padres, hacia la infancia, asumiendo que tienen derechos y que eso está sustentado en el amor, es fundamental. Yo digo una cosa adicional. Ser niño en el país es hacer patria, porque la patria radica en la infancia, la patria radica en el afecto, la patria radica en aquella noche que tuvo miedo el niño, estuvo el padre, la madre o la sociedad para atenderlo, en aquel que estuvo enfermo que lo cuidó, en aquel que lo acompañó a la escuela. La patria es eso. Cuando no hay memoria de esa patria, entonces no vamos a tener gente patriota entre nosotros. Juan Enrique, muchas gracias por su visita, por su participación, el tiempo que nos está dando. Nos hace recordar usted también que está en ejecución como programa piloto, todavía es cierto, el programa Yachay, un programa que está fomentando el Ejecutivo para recoger a los niños de la calle. En fin, esto está como piloto, nos han informado hasta diciembre, pero nos interesaría en algún momento también que ustedes se informen más sobre ello para ver desde la sociedad cuál puede ser el aporte. Luciana, ¿cómo poder sensibilizar a nuestra sociedad sobre esas realidades? Y con ello ya para ir concluyendo, por favor. Partiendo un poco desde el punto de vista jurídico, es tomar en cuenta y reconocer por completo que los niños y adolescentes son sujetos de derecho. Son seres tan dignos como los adultos. Nosotros queremos hacer una diferenciación. Son personas, ¿no? Nosotros queremos hacer una diferenciación, no tú eres esto, yo soy lo otro, no. Son seres que también sienten, que opinan y que tienen derecho a pensar de acuerdo a la edad que tienen. Nosotros queremos tratar a los niños, a los adolescentes como si fueran adultos, ¿no? Si un niño nos dice que el sol es de color verde, nosotros creemos que está equivocado y que no puede ser, ¿no? Si nos hace un dibujito, ¿no? Y si que nos hace un dibujo con unos pescados que vuelan, consideramos que está errado. Respetemos su manera de ellos de ver el mundo, respetemos, por eso, reconozcamos, como decimos abogados, reconozcamos que son sujetos de derecho, que opinan, que sienten, que así como nosotros también tienen derecho a pensar diferente, tal vez alguna vez a equivocarse, a volver a levantarse como hacemos nosotros los adultos. Partiendo desde ahí, tenemos que respetarlos, que no implica, respetar no implica una actitud de servilismo ni de autoritarismo, implica una actitud de reconocer que son dignos. Y a partir de ahí van a salir muchas cosas, ¿no? Que decían, por ejemplo, estos gestos de amor, reconocer que tienen derechos, reconocer que tienen derecho a desarrollar este sentido de la responsabilidad de forma gradual, ¿no? Sin aprovecharnos del hecho de que son más pequeños, de que de repente son más delgados, de que son de determinada manera, como ellos tienen derecho a hacer. Y bueno, yo creo que esa sería una conclusión final. Luciana, de Acción por los Niños, Juan, de Save the Children, muchas gracias a ustedes por la participación aquí en el programa. Y a ustedes también por seguirnos, por haber sacado sus propias conclusiones, pero lo más importante, porque ojalá estas recomendaciones que nos dan nuestros invitados puedan ponerse en práctica.
desde el propio Estado y desde el propio ciudadano común y corriente. Muchas gracias. Hasta aquí con el programa. Permítanme invitarles, a partir del mediodía estaremos nuevamente con una transmisión en vivo a través de nuestro portal aquí en la Agencia de Noticias Andina, con un tema dirigido más a los jóvenes. ¿Cuánto saben ustedes de diferencias que hay entre sexo y sexualidad? Por ejemplo, ¿qué tan importante es informarnos más al respecto? Hay temas que los jóvenes gustan de tocar entre ellos, pero que de manera pública a veces no se lo permiten, ¿no? Hemos hecho también una encuesta que las vamos a estar también alcanzando a la hora del programa. Será a partir de las 12 del día. Hasta entonces.